¿Qué tal, amigos, amigas? Espero se encuentren bien. Este es el podcast de No Más Hijos Rehenes Chihuahua. Mi nombre es César Cervantes y aquí está con nosotros Dani. Dani, ¿te puedes presentar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es- de nuevo aquí, segundo episodio. Ya tuvimos la oportunidad y el honor de estar en el primer episodio con el que iniciamos este gran proyecto. Esperemos sea el segundo de muchos más, de una infinidad, porque hay mucho material, hay mucho trabajo, gracias a Dios, y eso es lo que hasta cierto punto nos detuvo un poco a que tardara este segundo episodio en salir. Pero aquí estamos y se viene mucho más material, como les menciono, con el gusto de siempre. Estamos aquí para la asociación, parte de la asociación también. Muy bien. Pues para los que no sabían, Dani es uno de nuestros miembros más activos del grupo. Es uno de los asesores y pues tiene bastante conocimiento en la rama. Ha tenido unas vivencias muy importantes y pues aquí estamos con ustedes. El día de hoy tenemos varios temas que vamos a estar por ahí tocando, como cuáles son el ambiente en el que se desarrolla un juicio familiar. Vamos a hablar de abogados, de tendencias de abogados. Vamos a hablar también de procesos penales, procesos familiares y pues algunas propuestas también, ¿no, Dani? Sí. Y bueno, empezando con cómo se desarrolla un, una controversia familiar, qué personajes existen, cómo está ese choque de energías, cómo está ese choque de fuerzas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Uy, todo pareciera ser tan sencillo como una simple discusión entre una pareja, ¿no? Se ven involucrados lamentablemente más aspectos, más actores, como dices tú, dentro de este episodio que se dan en la familia. Lo más sencillo sería resolverlo como cualquier otra disputa de pareja, pero como tú dices, se ven involucradas las familias, es y luego cambia la dinámica cuando todo se convierte en un proceso legal. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir dentro de un proceso legal, o sea, no sabemos lo que significa judicializar nuestra familia, Así que es. nos hace pensar como personas que si no tuvimos las herramientas suficientes como para nosotros resolver, una persona ajena va a venir y nos va a hacer que lo resolvamos, ¿no? O sea, es ilógico, ¿no? De pensar en ese tipo de situaciones. Sí, fíjate, por ahí un dato interesante. En Japón, el papel principal del juez es, y su propósito que siempre busca primordialmente es la conciliación. Trata de que haya conciliación, de que no un juicio no sea tardado, etcétera, porque para ellos como el que unas personas no se hayan podido poner de acuerdo, pues representa algo ciertamente vergonzoso, ¿no? Y pues por eso ellos tratan como, esa es su línea básicamente que siguen. Aquí pues vemos que todo es más o menos lo contrario. En lugar de resolverse las cosas más rápido, pues pueden tomar un trayecto muy complicado, doloroso. eh, pues como mencionaste ahorita, parte de los personajes en este ambiente es las familias, ¿no? Eh, las familias con las que muchas veces tú conviviste. Está bien, tuviste la, pues no pudiste hacer vida con la persona que te está separando, ¿no? Por X o por Y. Pero también conviviste en ese trayecto con los familiares, con los primos, con los suegros, y de alguna manera, pues se llegan a hacer vínculos, ¿no? Vínculos, pues, personas que llegas a estimar, que llegas a tener cariño, ¿no? Y pues uno de los choques que hay emocionales en este tipo de procesos es pues el ver cómo esas personas, no solamente te peleaste con la mamá o el papá de tu hijo, ¿no? Sino ahora estás rompiendo también con esos seres que pues fueron muy valiosos en tu vida, que apreciaste, que conviviste, que eh, tuvieron vivencias en vacaciones, etcétera. Y ya eso ahora son de alguna manera, pues no me gusta la palabra, pero son tus enemigos, ¿no? ¿Por qué tus enemigos? Porque, bueno, tienen que tomar partido en algún momento, ¿no? Entonces, pues son de las cosas que no estamos obviamente preparados ni entrenados para enfrentar. En lo personal, para mí sí fue doloroso
escuchar testimonios o aseveraciones de personas que pues tenían que ver con la contraparte y pues había cariño de por medio, ¿no? Y de repente pues son tus pues Adversarios. realmente adversarios, exacto. Y pues es doloroso y de alguna manera, pues en este proceso cuando inicia, pues escribes una demanda o tu abogado muchas veces la escribe y tú no la lees y pues dice barbaridades, ¿no? Y obviamente cuando la otra persona la recibe, o sea, mamá, mira lo que dice aquí, papá, y pues ahí, mira, ¿cómo es que dijo eso? Y muchas veces ni siquiera los actores principales son los que escribieron eso, fueron los abogados, pero pues no hay comunicación, o sea, se corta la comunicación de inmediato, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay emociones. Por otro lado, estás en una posición demasiado vulnerable en esos momentos. Yo creo que no podemos pensar siquiera con cordura, así con agilidad. Voy a hacer esto, voy a hacer. No, no, estás. Bueno, a mí me pasó, me paralicé. ¿Qué es lo que tengo? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué abogado escoger, no? No sé si a ti te pasó algo así por el estilo, Dani, o qué es lo que viviste tú. Sí, desde lo primero que mencionas, ¿no? La parte de la lealtad, que hablábamos hace rato, la lealtad de sangre. Tú puedes tener muy buena relación con la familia de tu expareja, y al día siguiente, como dices, ya están en una audiencia hablando cosas de ti completamente distintas, ¿no? Es algo que se podría decir que es lógico porque la sangre llama, porque la familia se va a separar. Decíamos que de una familia de dos personas llega una sangre, una cultura, una educación por un lado, que es la del padre, por el otro lado, la de la madre, y se juntan para crear un nuevo ser, partiendo de esa unión de sangres, y ese ser es el que queda atrapado en medio. Cuando se da esta separación, a quién debería darle lealtad, sino a sus dos padres? ¿Y por qué ponerlo a decidir, no? Si bien Así es. podríamos nosotros tener madurez, esa madurez mental de decir, ok, el niño queda fuera, vamos a arreglar nuestros problemas que son accesorios, lo más fácil, y el niño tiene que seguir un desarrollo pleno con su papá y con su mamá. Es muy duro ver que eso pasan esas cosas, porque no solo te afecta a ti en lo individual, afecta a toda tu familia. Así es. Tu familia que dice tu mamá, dice, oye, si yo la recibía muy bien, o también de la familia de ella podrán decir, oye, pues si nos juntábamos a hacer carnes asadas y aquí cotorreábamos y la pasábamos perfecto, me ayudó cuando tuve aquel problema, y simplemente por ese llamado de sangre nos convertimos todos en enemigos. O sea, ya imagínate, hay que dimensionar hasta qué punto estamos escalando una simple separación de pareja, ¿no? Un desacuerdo. Es algo muy, muy triste, muy doloroso. Ahora, en lo que dices, al iniciar un proceso, en el momento en que, bueno, ya sea en nuestro caso, que la mayoría de los hombres nos pasa que somos los que recibimos la demanda, te quedas polarizado, como bien dices. No, primero que nada, no esperaba que lo hiciera, ¿no? Y ya cuando lo hace, cuando escriben, o sea, no solo se sujetan a las pretensiones, sino que ya ves que hay así como que, y pasaron tales y tales cosas. Entonces te das cuenta que no acabas tal vez de conocer nunca a la persona, o qué persona estabas conociendo, ¿no? Que no creías que fuera capaz de escribir o de poner tal cosa. Es algo muy, muy, Sí, o quizás esa persona, pues, escribió eso porque el abogado le dijo que lo escribiera, ¿no? Para que fuera contundente o para que tuviera elementos, ¿no? Y desafortunadamente, pues, se cancela como una parte de, bueno, ahorita estábamos hablando, hay como lealtad de sangres, pero los que están en medio, los niños, que tienen sangre de ambos, ¿no? Este, ellos son los que a veces se les cancela una parte de su identidad, bueno, porque son obstruidos. Entonces, son amputados de la mitad de su familia prácticamente en así estos es. procesos. Y cuando el niño estaba acostumbrado a jugar con sus primos, a convivir con sus tías, con los abuelos, ya eso se acabó de repente. Y bueno, pues
papás, mamás, la conciencia, la empatía con los niños. Qué tan importante es que te vengues de la otra persona y, como dijo Dani, amputar a tu hijo de esos lazos fuertes, de ese vínculo con su familia extendida. Parte de nuestro propósito como asociación es básicamente defender los derechos de los niños. No defendemos mujeres u hombres, no. Aquí nuestro propósito principal es defender a los niños, su integridad, ¿no? Y defenderlos, cuidarlos, protegerlos de lo que son denuncias falsas, de lo que son el que un padre no quiera aportar económicamente lo que a su hijo le corresponde por derecho, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestros objetivos, defender, pues básicamente todo lo que tiene que ver con el entorno del niño, ¿no? Y bueno, en estos ejercicios de vida, ¿no? O en estas travesías que llegamos a recorrer en las rupturas, ¿no? Nos encontramos con un personaje muy interesante que son los abogados, ¿no? Los abogados a veces queremos escoger al familiar porque sabe, o el que es más barato, al que le hace a todo, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucha tela de dónde cortar, de qué hablar, ¿no? Yo creo que, y un tip para las personas que están en medio de esto, es importante que el abogado sea que tengas comunicación completa con él, que sepas las expectativas, que él tenga las expectativas también bien definidas, no solamente en lo que se va a hacer, sino en cuanto a lo que va a ganar de tu caso también, ¿verdad? Pues recordemos que son personas que están trabajando. Este es es como ellos, ganan el pan, ¿no? Entonces, es importante que tengas esa comunicación muy cerrada o más bien muy abierta, o sea, que estén en constante interacción. Los abogados deben de ser muy perspicaces en entender, no nada más como, oh, yo defiendo yo me especializo en demandas familiares, no, tienen que saber quiénes están, cómo es el perfil psicológico de la persona con de la contraparte. No nada más, bueno, pues aquí tengo mi machote de demandas, nada más le cambio el nombre y cambio fechas y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces es un personaje interesante. A veces, pues sabemos que son algunos mercenarios, ¿verdad? Que te ven vulnerable y pues saben, dicen de aquí soy, ¿no? Hay de todo, definitivamente. Y parte de nuestra responsabilidad como padres, digo yo, ¿no? Es en el momento que le entras a una cuestión legal, pues aquí ya no se vale decir es culpa de mi abogado, ¿no? Aquí es muy importante ya que tú te sumerjas y entiendas el proceso, ¿no? Es algo que tenemos que hacer definitivamente porque eh, los hijos están en juego, ¿no? ¿Tú qué opinas, Dani, de qué has vivido con este personaje de los abogados? Pues, vives todo tipo de situaciones, ¿no? Lo que más duele, lo que más preocupa es ver que hay abogados que lucren, habiendo tantas materias dentro del mismo derecho, que utilice la cuestión familiar, ¿no? Que implica tantas emociones, tantos sentimientos, que lucres a base de eso, que obtengas una ventaja sabiendo que estás afectando a una persona en su psique, en sus controles, en sus emociones, en todo eso. Eso no es válido, ¿no? No es lo mismo estar litigando eh, ¿cómo se llama? La propiedad de una casa, de un vehículo, que considerar a un niño un accesorio que te puedes repartir, ¿no? Comentábamos en el episodio pasado, decía yo, hablaba de los abogados que normalmente cuando entras en un conflicto, buscas quien te dé un norte, ¿no? Oiga, consígame un abogado. No buscas a alguien que digas tú, alguien que sea serio, que sea honesto, que pueda buscar lo mejor para mi familia, porque es lo que le estás poniendo en las manos. Muchas veces buscas un abogado que sea muy recio y sucios. Yo mencionaba a los abogados
que son muy perros y muy sucios y pues, la gente a veces comentaron ahí por ahí que por qué me refería a los abogados así, ¿no? No te refieres así a un total de abogados, sino a los abogados que realizan esas prácticas, que son abogados que realmente trabajan y viven de eso, del maltratar al proceso familiar, de corromperlo, ¿no? Es algo que no podemos permitir en este caso que siga sucediendo. Hay que buscar que abogados con verdadera ética, debe de haberlos, abogados comprometidos, y esa es la parte que nosotros, como dices tú mismo, en la asociación estamos procurando, ¿no? Que haya personas verdaderamente comprometidas con este fin de la misma asociación. ¿Qué prácticas tú consideras que existen actualmente en los abogados que son esas prácticas nocivas hacia el proceso familiar? ¿Cuáles considerarías tú que hay? Pues la básica y la que todos conocemos es la del el paquete completo de demanda familiar y lo que es la denuncia penal regularmente por violencia de género, ¿no? Hablamos también en alguna ocasión de que esta va emparejada a la situación del proceso familiar para buscar ir coartando el vínculo con uno de los progenitores, regularmente el progenitor no custodio. Se van ofreciendo pruebas o meras insinuaciones para que el juez tenga que determinar que se realicen convivencias, por ejemplo, que en SECOFAM, que si un estudio psicológico, que si te derivan y todo eso, que es lo único que hace que el proceso se vaya atrasando, tu proceso se va haciendo más largo cada vez, ¿no? Y cuando por fin puedes defenderte en el proceso penal con éxito y termina, pues ya te quedaste por ahí con alguna restricción pendiente, tienes que estarle moviendo para acá, que si un amparo, que si otra situación. Sí. Es algo completamente desgastante y como lo referimos, los menores mientras se quedan ahí perdiendo la mitad de su vida. Años, ¿no? Parece, Años, o sea, un amparo desde que inicia hasta que termina la última instancia, fácil se va 1 año y medio, ¿no? Y puedes poner un amparo y otro amparo y etcétera, ¿no? Entonces, esos abogados, para que lo sepan, abogados también que promueven esas prácticas. Habemos una asociación que tenemos los ojos sobre ustedes y pues tenemos ya la lista, ¿no, Dani? De algunos personajes que pues ofrecen esa demanda familiar con la falsa denuncia penal y lo único que hace es afectar a los niños, ¿no? Y, y definitivamente también, pues, por otro lado, hay estos otros abogados que no les gusta que opines, que no les gusta que hables en los juicios familiares, de alguna manera le tienen miedo al juez. En lo personal, cuando un abogado dice, no, pues a ver cómo resuelve el juez, ahí ya te está dando una señal, ¿no? No estoy diciendo que eso esté mal, ¿verdad? Pero el abogado debe forzar al juez a que obre conforme a derecho, ¿no? Entonces, lo que yo he platicado con muchos compañeros, bueno, nosotros estamos en la lucha por amor a nuestros hijos, ¿no? Y obviamente los abogados pues no aman a tus hijos, ¿no? Ellos están cuidando, pues quizás no ser muy aguerridos con el juez, no exigir, no quejarse con el consejo de la judicatura, aunque nada pase, pero bueno, que sepan los jueces que hay más ojos en el proceso y que no simplemente él va a ser el dios de tu expediente, ¿no? Y porque él quiso resolver de tal forma o X, ¿no? Entonces, es importante y a lo mejor como un tip, fíjate que tu abogado sea bastante asertivo con el juez, ¿no? Es decir, que sepa, conozca bien los procedimientos para que pueda darle los recursos al juez en una forma puntual, sin mucha demagogia, ¿no? Una forma puntual y que sepa establecer bien sus puntos y pues exigir. El juez finalmente es un servidor público, servidor, ¿no? Entonces, es un agente importante y impartidor de justicia, ¿no? Y bueno, yo en lo personal creo que eh, ten- él tiene todos los recursos para cuidar los derechos de mi hijo en mi caso, ¿no?
Entonces, no me voy a detener, no me voy a detener de luchar por sus derechos, ¿no? Entonces, hay que conseguir un abogado eh, que tenga ese perfil de ir hacia adelante en contra del juez y no nada más estar viendo ahí navegando el caso y luego, o no ofrecer términos, ¿no? Como muchas veces antes de que se haga una varaña del caso, pudiendo hablar con la contraparte, o con el abogado de la contraparte, ¿sabes qué? Vamos a resolver esto. Esto es una cuestión que hay niños involucrados, puede ser un niño coartado de su vínculo y y no, pues simplemente como que ahí lo dejan pasar. No, pues tienes que aguantarte unos meses y pues el caso puede tomar un camino muy difícil, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta situación? Sí, sobre todo, es muy difícil cuando entras en un proceso encontrar al abogado ideal, ¿no? Regularmente, como dices, la mayoría de los abogados ya están partiendo de lo que es un sistema que ya lleva vuelito, por así decirlo. Te encuentras con abogados, como dices tú, que no promueven nada, que simplemente están esperando a ver qué me acuerda el juez en la última petición que hicimos y con base a eso, a ver hasta qué momento nos otorgan, nos dan las migajas de lo que ellos quieran otorgarnos, ¿no? Para volver a ver a tu hijo, para alguna situación que hayas promovido. Nos falta, a los abogados les falta mucho ese espíritu, esa valentía. Precisamente porque como muchos litigan sobre una sola materia, en este caso la materia familiar, dicen: "Es que no me puedo yo, contrapuntear ahí con la secretaria de acuerdos, porque después me va a salir otro caso en ese mismo juzgado y voy a tener que volverla a ver". Entonces se van creando ahí animadversiones, ¿no? Entonces prefieren irse, "Oye, ¿sabes qué? Pues ya te conozco, dime qué me puedes ofrecer y yo me espero". Y a ti te traen con largas. Por eso es importante que, como dices tú, como persona implicada en el proceso, coadyuves con tu abogado, que estés presente, tú ejerciéndole presión también a él, ¿no? Ujú. Sobre que, oye, ¿sabes qué pasó con el oficio que iba a salir? Si necesitas, yo voy por él. Cuestiones, o sea, participar, que aunque es trabajo completo del abogado, a veces el ayudar o el coadyuvar con ellos te puede hacer que tu proceso avance un poquito más rápido, ¿no? Exacto. Eso es lo que podemos, desde nuestra trinchera, empezar a hacer. Sí, y realmente, o sea, si ya estás en esto, o sea, vas a tener que cooperar, o sea, si quieres que avance el caso, o sea, a veces vas a tener que, pues, prepárate porque vas a tener que faltar al trabajo, vas a tener que dedicar horas, ¿no? Y a veces a leer cosas que no te gustan, a verificar, todos los puntos que están en tu contra y los que tú estás diciendo, pues, que es algo ya difícil, ¿no? Entonces, pues, tienes que prepararte, psicológicamente para, hacer esa mancuerna con tu abogado, porque tampoco podemos decir que se lo podemos dejar todo, pero, este, es importante que vayan a la par, abogado y, pues, la persona que está tratando de defenderse o demandando y bueno, pues siempre se mantenga ahí en perspectiva, pues, los que están en medio, que son los niños, ¿no? Y bueno, en realidad, los procesos familiares son largos, son largos. Yo no sé si sea nada más aquí en el estado, pero es difícil encontrar un caso que se resuelva en menos de un año. En mi caso, por ejemplo, ahí Dani, cuando ah, inició, desde el momento que se notificó la demanda hasta la primera audiencia, o sea, la audiencia preliminar, pasaron 8 meses. 8 meses. Y en esos 8 meses hubo obstrucción absoluta, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí con el aparato legal, el aparato jurídico del Estado, ¿no? O sea, algo no está bien porque siquiera antes de que inicie el proceso ya se lleva de corbata a los niños por los tiempos, ¿no? Entonces, son procesos tardados, eso de que
justicia pronta y expedita, eso pues es más o menos una falacia, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, de hecho tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahorita, el trabajo de los abogados. Realmente en el código se prevé que los procesos sean más ágiles, ¿no? Partes de una demanda, una contestación, se fija fecha para la audiencia. En la audiencia hay una oportunidad en una junta anticipada para resolver, en un acuerdo entre las partes y ahí mismo podría terminar. Pero ¿tú crees que un proceso de 15 días, un mes le conviene a un abogado? Ese es lo malo. Y yo me di cuenta en el proceso porque cuando el proceso se empezó a complicar, no, nosotros decíamos, oiga, ¿para cuándo va a fijar fecha para la audiencia? Es que si ustedes no dejan de promover, yo tengo que estar acordando todo lo que ustedes me están aventando y me están metiendo promociones cada semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que acordar otra, y hasta que no se salgan todas esas pruebas que se ofrecieron, todas esas situaciones que están ustedes presentando, no puedo fijar fecha para la audiencia. Ujú. Por una parte tiene razón, por otra parte también es pretexto, ¿no? Porque habría cuestiones que se podrían desechar de entrada también, que son tan absurdas, pero sí es mucho el trabajo de los abogados, porque lógicamente, si antes de que te presentes toda tu audiencia, la contraparte mete un escrito donde te está acusando de cierta situación, te van a dar a ti la oportunidad de que tú digas qué es lo que está pasando. Entonces, ahí ya fue el periodo entre que se acordó que se te diera a ti vista para que tú tuvieras conocimiento, el tiempo en el que tú contestas y el tiempo en que se resuelve cuál fue lo que tú le contestaste. Entonces ya el abogado cumplió con su cometido de alargar el proceso 3, 4 semanas más, nada más por una simple insinuación o cualquier detallito. Entonces eso, si te la llevas uno tras otro, te van cortando todo tu tiempo y sobre todo si tú eres la persona que estás por fuera de familia, que tú eres la persona, el, el, el progenitor no custodio, o sea, el que tiene la custodia lógicamente va a intentar que el proceso se alargue lo más posible y tú vas a entrar en una dinámica donde solamente te estás defendiendo. Y así el proceso te va arrastrando y cuando te das cuenta ya el expediente ya está de este tamaño, ya saltó un segundo tomo y te pones a leerlo y es pura paja, pura paja. Así es, así es, así es. Y hay un personaje interesante en el proceso familiar, Dani, que es el Ministerio Público. Ahí está en las audiencias, pero, ¿sabes? Para mí era como una persona, pues no hablaba, nada más estaba ahí, no decía nada. Y se supone que es como un tipo de representante de tu hijo. ¿Qué opinas de los ministerios públicos en la rama familiar? En mi caso, ahorita que lo cuentas y que lo dices así, la, la persona que abogaba por la contraparte, en alguna ocasión llegó a manifestar cuando estábamos a punto de llegar a un acuerdo extrajudicial, precisamente eso. Dice, si llegamos a una audiencia, va a llevar de tal cual forma. Hay por ahí un ministerio público que nada más tiene la labor como que de adorno. Y decía, "Ah, caray, ¿cómo se atreve a hablar de una institución así de esta forma, no?" Sí. Ojo, Y, ministerios públicos. y luego llega la audiencia y te das cuenta que en parte sí es así. Dices, o sea, es un accesorio, es Que nos cuesta, ¿no? algo de, Que ajá, nos cuesta dices nada. tú, pero es que no lo puedes considerar un adorno porque ni siquiera sirve para adornar, ¿no? O sea, dices tú, está ocupando un espacio, sí, o sea, pero no le ves que tenga una función específica ahí. Así es, Salvo a veces se le da vista de ciertas situaciones y ya verás si se deriva en alguna cuestión de algún delito, alguna situación así, pero rara vez tienen participación, ¿no? así es. Sobre todo yo creo porque se privilegia lo que es la conciliación, pero también es otra parte que se ve coartada desde el inicio en los procesos familiares por esta misma situación de alargar el proceso para que sea más oneroso para los implicados, ¿no? Es esa cuestión que existe dentro de los procesos del nuevo sistema, lo que es la justicia alternativa. En el caso de la materia familiar, es un proceso donde antes de que te judicialices y te vayas a todas estas instancias,
puedes acudir ante un mediador que regularmente es psicólogo o cuando menos trabajador social y te ayuda a elaborar un acuerdo. eh, Ya cuando si se concreta ese acuerdo, ya únicamente se presenta ante el juez, se firma y todos felices, ¿no? Pero nunca se llega a esa instancia, siempre hay algo que lo rompe. En la mayor parte de los casos es la clásica denuncia penal. Así es. Y, Así es. ya teniendo una denuncia penal, el mismo código establece que en los casos de violencia familiar no se podrá recurrir a esta instancia. Entonces, pues prácticamente le estás diciendo qué es lo que deben de hacer para coartar Así este es. derecho, ¿no? Así es. Y tantos casos que hay de violencia familiar reales, pero cuántos hay que son pura falacia, ¿no? Es algo realmente triste. Ese paquete que ofrecen algunos abogados o esa forma de abordar el procurar la custodia de tu hijo en las cuestiones familiares, el meter el proceso penal, ¿no? Te metes al proceso penal y ahí entras al inframundo. Realmente entras al inframundo porque eh, pues vas a lidiar con otra serie de personajes y esos personajes pues están más viciados en mi perspectiva, ¿no? Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, vivimos en un estado donde ha habido bastante violencia contra las mujeres, contra los niños y pues esto no necesariamente podemos, nos dice que todos los hombres son violentadores, ¿no? O en todos los casos las mamás deben de tener la custodia, etcétera, ¿no? O sea, sí hay bastante tela de dónde cortar. O sea, si estamos en situaciones que las leyes no favorecen mucho es por alguna razón, porque hubo padres deudores, porque hubo padres omisos, hablando de nosotros como papás, ¿no? Ha habido padres violentadores. ¿Cuántas personas no hay que abandonan a sus hijos, etcétera? Y pues se generaron estos mecanismos para obligar a esos padres que estén presentes. Pero hay está bien chistoso. Bueno, voy a usar esa palabra a falta de otra, ¿no? Pero ahora que he estado en talleres con compañeros que viven obstrucción, etcétera, hay algunos jueces que obligan a papás que son, eh, pues que abandonaron a sus hijos, a que vean a sus hijos, aunque no den pensión ni nada, o sea, los obligan y ahí están los papás enojados tomando los cursos porque los están obligando a ver a sus hijos, ¿no? Y aquellos papás que queremos estar presentes en las vidas de nuestros hijos, o sea, parece que es un camino de nunca acabar, ¿no? Que no tiene fondo, ¿no? Este, hay tantos recursos para la contraparte para que pueda proceder una cosa y luego otra y luego la otra y luego en lo que se resuelve, pues se van los años, ¿no? Se van los mejores años de tu hijo y de tu hija. Entonces, papás, no judicialicen a sus hijos, no los metan en esto. Este, y pues, eh, este inframundo que hablamos del ámbito penal, ¿no? Ya entra la fiscalía, ¿no? Sí, Y entra es, la fiscalía, entran los peritos, entran los ministerios públicos y pues tanta corrupción, impunidad que hay ante casos reales y bueno, ¿qué opinas tú de este medio que desafortunadamente se intersecta con el tema familiar? Porque para algunos ha sido una forma eficiente de manejar sus casos, ¿no? ¿Qué opinas de esto? sí, es que como mencionabas, llega un momento en que te das cuenta que estás viviendo en el mundo al revés, ¿no? Hablamos de que efectivamente había muchas políticas públicas que habían que implementarse por la situación de violencia que aquí mismo Chihuahua fue el epicentro, yo creo, de toda la República en lo que fue la construcción de una perspectiva de género, ¿no? Por todos los casos que se dieron de mujeres desaparecidas, que no hubo una respuesta concreta del gobierno hasta que no hubo un pronunciamiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, sí, el, el proceso penal es
una parte a la que no quisiéramos llegar. Yo le comentaba en alguna ocasión a, a una de las licenciadas de ahí de justicia alternativa, porque hablaba mucho sobre todas esas cuestiones de perspectiva de género, que le decía, lamentablemente no se están aplicando como debiera de ser. Digo, porque si nos remitimos a las estadísticas, han aumentado tanto los casos de violencia de género como las mismas denuncias, ¿no? Entonces dices tú, ¿qué se está haciendo mal? Porque si no es la perspectiva punitiva la que está ayudando a que hasta que esto pase, no es la justicia alternativa, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No sería mejor buscar una situación de prevención, de educación, de reeducar? La educación últimamente está por los suelos, ¿no? Este, es increíble cómo te das cuenta que todos estos fenómenos se vienen arrastrando desde esa parte de la falta de educación de las nuevas generaciones, ¿no? El cómo educamos a nuestros hijos, qué valores les estamos inculcando, el hecho de la obstrucción parental se da porque hubo una ruptura y muchas veces se da porque viene de otro fenómeno que no nos hemos dado cuenta, que también afecta a las mujeres, que es el embarazo a temprana edad, ¿no? Y un embarazo en temprana edad, sí lo carga la mujer, pero también es responsabilidad del hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre no se hace cargo, como tú decías, de aportar una pensión, de ser un padre presente? Vienen las disputas, viene que ya no te voy a dejar ver al niño si no me das tanta parte de tu cheque, y eso va generando que esto vaya creciendo. O sea, no hemos atendido la parte medular que viene siendo la prevención y la educación de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, llegamos a un punto donde, como ya lo mencionabas, después de todo el conflicto familiar, escalas a la parte penal. En la parte penal es de llamar la atención mucho lo que se habla sobre la función del Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público, en lo particular que me ha tocado, que me tocó hablar con uno de ellos de la Fiscalía de la Mujer, le decía yo, ok, está el proceso, ¿qué se necesita pues para resolver este proceso, ¿no? Me dice, no, pues sabes qué, necesitamos testimonios, necesitamos que tú aportes pruebas. Perfecto. Ahí estaban, a la semana estaban los testimonios, estaban las pruebas. Sí, pero yo tengo que esperar a que me traigan la otra parte, ahora testigos, y que me traiga pruebas y miles de, ¿cómo se llama? De pretexto, ¿no? Entonces, le decía yo, ok, digo, y ya cuando evalúe usted las pruebas, ¿qué va a hacer? No, pues ya tomaré una determinación. Ok, perfecto. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana llego, ¿qué avances hay de la investigación y todo? No, pues no ha habido nada. Y con lo que yo le presenté, le digo, esas son pruebas contundentes. Sí, pero ¿sabe qué? Pues es que yo pertenezco a la Fiscalía de la Mujer. Dice, yo estoy obligado a acusar. Ah, caray, ¿cómo que esto está obligado a acusar? Sí, yo pertenezco a la Fiscalía de la Mujer y si tengo que judicializar en su momento, lo voy a hacer. Digo, pero es que la función del Ministerio Público no es esa, no es acusar por acusar. La función del Ministerio Público es buscar la verdad, o sea, buscar Buscar la el verdad. esclarecimiento de los hechos. Y Exacto. si los hechos se esclarecen en que no hubo una participación de la persona acusada, es igualmente válido que una acusación. Pero dicen, no, pues es que a mí me piden, a mí no me van a permitir allá arriba que yo me desista. Sí, de acuerdo. Entonces dices tú, bueno, es un argumento válido para ellos porque a eso se dedican, ¿no? Pero si nos remitimos a lo que viene siendo la ley, Muy bien. Dale, Dani. si quieres retomar un tema en que lo busco, que se me perdió aquí. No te preocupes. No, pues hablando de este personaje tan controversial, el Ministerio Público, a veces, bueno, yo pienso, por ejemplo, por un lado, las fiscalías especializadas, ¿no? ¿Realmente están contribuyendo para disminuir los delitos o se han convertido en un foco de donde se reciben las denuncias falsas, ¿no? O bien, ahora, las personas que trabajan en las fiscalías, ¿no? Por otro lado, ¿qué tanta preparación tienen? ¿Qué tanta experiencia real tienen, no? Porque te aseguro que si ya una vez que
que se puso a analizar el caso y luego vas a la próxima semana y nada, no, ya me cambiaron ahora estoy acá en delitos contra la salud o qué sé yo, ¿no? O en otra unidad de investigación, ¿no? O sea, ya los cambian y ya están en otro lado, etcétera. Entonces, eh, pues es difícil que pueda alinearse algo ahí en una forma precisa, creo yo, ¿no? En mi caso, yo lo que observé es que, bueno, pues pienso, qué bueno que hay un ministerio público que está tratando de buscar la justicia, ¿no? Pero de repente me doy cuenta que tratan de configurar un delito, ¿no? Versus llegar a la verdad. Ellos tratan de configurar un delito, ¿no? Entonces van a aprovechar cualquier ambigüedad. Y aquí es cuando entra en la participación de otros personajes pues también que son controversiales porque de alguna manera tienen mucho trabajo, los casos son así, documentos, les decía la otra vez en el taller ahí que estábamos tomando, pues realmente nuestros casos es un papel, ¿no? Nuestros casos es un expediente para un ministerio público, para un juez. Ellos no están pensando precisamente en nuestros hijos, ¿no? Así igualmente, pues el Ministerio Público ahí, entre tantos papeles, no sé, pues ve a la fiscalía y vas a ver cómo están entre tantos papeles ahí. No, pues esto cuadra con esto, de alguna manera tratan de configurar algo, ¿no? Y luego los peritos igual, con tanta gente ahí, que quieren que los revisen, pues hacen un trabajo deficiente, desafortunadamente. ¿Y qué acaba? ¿Cuál es el resultado de esto? Desafortunadamente es la fabricación de delitos. En muchos casos, en otros no, pero en muchos sí sucede eso, ¿no? Se configura un delito que no existía, ¿no? Entonces, pues los que hemos vivido una travesía de esa naturaleza, eh, conocemos que esto sucede y es lamentable, ¿no? Yo podría decir que soy un sobreviviente de esto y a mí realmente, bueno, yo creo que la verdad, pues Dios estuvo conmigo en este proceso, lo digo abiertamente, ¿no? Y esto me equiparó, no la palabra es me equipó de herramientas para poder luchar. Ya no solo por la causa de mi hijo, pero tantos niños que están viviendo esta situación, ¿no? Ahora que he estado en la Ciudad de México en diferentes manifestaciones y veo que es una situación tan común, que papás son separados de sus hijos y son acusados falsamente, están viviendo un proceso penal, es algo horroroso, ¿no? Estar pasando por eso, ¿no? Y por un lado estás tratando de defender a tu hijo, de protegerlo, y por otro lado te estás tratando de defender tú, ¿no? Y tienes que trabajar, y por otro lado tienes que pagar abogados, tienes que estar bien psicológicamente para todo lo que estás afrontando, ¿no? Entonces es una condición bastante pesada que muchas veces enfrentamos. Entonces yo me considero un sobreviviente y no solamente sobreviviente, sino como que realmente siento que es algo que me ha impulsado a estar en, en en otro entorno mental, en otras condiciones, psicológicas, físicas, y pues bueno, es todo lo que una causa trae, ¿no? Pero ¿cómo esto, regresando a la fiscalía, cómo un aparato que está diseñado para establecer justicia finalmente se convierte en una entidad que fabrica delitos, ¿no? Bueno, ibas a checar ahí un Sí, devolviéndonos artículo, un ¿no? poco lo que te comentaba Sí. de las funciones, ¿no? Lo que es la competencia del Ministerio Público, el artículo 127 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que compete al Ministerio Público conducir la investigación,
coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Aquí viene una parte que es importante y como te digo, la ley lo tiene como tal. Dice para demostrar o no. O sea, Así es. no dice para demostrar Para a demostrar a fuerzas. fuerzas. O sea, no es, como dices tú, no es fabricar culpables ni mucho menos delitos. Enseguida viene el 128, que es el deber de lealtad. El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este código y en las demás legislaciones aplicables. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelvan no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice. Esto es la lealtad, lo que decíamos. ¿A quién le debe tener lealtad el Ministerio Público? ¿A la víctima? Es a la verdad. A la verdad, exactamente. O sea, el Ministerio Público es un representante social, representa a la sociedad, el interés completo de la sociedad, no un interés particular ni de Exactamente. un abogado ni de una víctima. Debe de tener lealtad al proceso. Entonces, todas las determinaciones, todas las investigaciones, todos los detalles que realice deben de ir apegados a eso, a no violentar los derechos humanos. Hay por ahí otro artículo, ahorita lo buscamos también, que nos habla de que precisamente lo que es el proceso penal, cómo debe de dirigirse, ¿no? No sé qué Y más. pues ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí estamos para hacer los cambios que se tengan que hacer, ¿no? Estamos para ser nosotros, vivir el cambio que queremos ver en la sociedad, como por ahí dijo un pensador. Y bueno, tips rápidos, porque tenemos que ya concluir. Número 1, creo yo, no judicializar a nuestros hijos. ¿Cuál es el tip 2 que tú te gustaría aportar? Entrando un poquito más adentro de lo que es el proceso, en la parte de coadyuvar con tu abogado, existe el sistema de consulta remota. Es importante que todas las personas tienen el derecho de darse de alta en el sistema, en informática, en el área de informática y del Consejo de la Judicatura. Después se les asigna un número de usuario. Ese usuario, tú por medio de una promoción se lo haces llegar al juez para que autorice ese número de usuario para la consulta remota de tu expediente. De esta forma, tú puedes estar al día de todas las promociones, de todos los acuerdos que vayan generándose y poder tener una mejor acción en conjunto con tu abogado. Ok, muy bien. Tip número 3, terapias, amigos, haz ejercicio, rodéate de personas que te edifiquen, toma terapia porque la vas a necesitar en un proceso de esta naturaleza y pues si puedes, participa en una asociación de personas que estén viviendo lo mismo que tú. Otro tip más, ¿qué te parece por ahí, Dani? A hacerles del conocimiento también que estamos llevando el sistema de asesorías por medio de WhatsApp de la asociación, de aquí de por ahí nos pueden contactar en la página de No Más Hijos Rehenes Chihuahua. Y bueno, también la justicia alternativa existe. Es un mecanismo que puede ayudar a que pues no tengas que pasar por toda la travesía y a enfrentar el aparato del Estado, ¿no? En una situación donde tus hijos están de por medio. Y bueno, pues con esto cerramos este podcast. Pues qué padre platicamos el día de hoy. Estén atentos, vamos a estar pues aquí teniendo nuestras sesiones. Somos No Más Hijos Rehenes, Delegación Chihuahua. Está Dani con nosotros, yo soy César y pues estamos en contacto.